Hoy en nuestro bloque de Conociendo a Jesús, quiero compartirle este pasaje que está en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 9. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Venimos hablando acerca de cómo Jesús se presentó, ¿no? Y bueno, en el Evangelio de Juan específicamente lo hace con la frase yo soy. Anteriormente, en otro video de transmisión, dijimos que él se había presentado en primer lugar como el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Y luego lo demostró multiplicando el pan milagrosamente para alrededor de 20.000 personas. Luego se presentó como la luz del mundo. Dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Y cómo lo manifestó? Pues sanando a un ciego. ¿Se acuerdan que a ese ciego Jesús le puso lodo en sus ojos y lo mandó a lavarse a un estanque? Ahora, en tercer lugar, Jesús se presenta así, de esta manera, diciendo, yo soy la puerta. Y es interesante que esta presentación de Jesús viene justo después del relato que les mencioné acerca del ciego. El ciego, o mejor dicho, el ex ciego, había sido confrontado por los religiosos de aquel tiempo, poniendo en duda el milagro sobre su vida. Y esa duda sobre ese milagro los llevó a expulsarlo al ciego del templo, ¿no? Así que él ya no podía entrar al lugar donde supuestamente había que adorar a Dios. Justo después de ese suceso, Jesús se encuentra con el ciego, se entera de esta situación y es cuando entonces él le dice a sus discípulos, y el ciego estaba ahí o el ex ciego estaba ahí, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y le pone énfasis al yo soy la puerta. Porque a partir de ese momento comienza en todo ese capítulo una declaración de Jesús contrastando con la actitud de aquellos religiosos. De hecho, en el resto del capítulo, que lo vamos a ver en otro momento, él se presenta como el buen pastor. Es el mismo relato, es la misma historia. Y lo hace justamente contrastando con la actitud de aquellos religiosos que definitivamente no eran buenos pastores, porque habían expulsado a esa persona de un lugar donde quería adorar a Dios. Eh, de ese tema, como les dije, lo vamos a hablar en otro momento, pero sobre esta historia y sobre esta frase específicamente, cuando Jesús dice yo soy la puerta, hay varios simbolismos que podemos rescatar. Obviamente él está hablando de la puerta del redil, ¿sí? Y el redil es una de las figuras que sobresale en toda esa historia. El redil era un espacio cercado pero sin techo, con una sola puerta donde se guardaban las ovejas al atardecer. Ahí quedaban durante toda la noche hasta la mañana siguiente, cuando el pastor correspondiente, porque se ponían ahí ovejas de distintos rebaños, pero el pastor correspondiente venía y se llevaba a su grupo de ovejas. Esa figura del redil es muy significativa y me encantaría que mientras me escuches durante estos minutitos te imagines estando en medio de ese redil. Esa es la primera figura simbólica que aparece en la historia. Una segunda figura que aparece allí es la del ladrón, ¿sí? La de ese personaje que quiere llevarse algo que no le pertenece. Y una tercera figura es muy parecida, es la del salteador, que a diferencia del ladrón se quiere llevar lo que no le pertenece, pero ejerciendo la fuerza, ¿sí? Ejerciendo violencia. Eh, Estos dos últimos, obviamente, el ladrón y el salteador, no entran por la puerta, evitan la puerta, ¿eh? Lo que Jesús está dejando claro en su confrontación con aquellos malos pastores. Por eso es que los religiosos de la época evitaban a Jesús. Así como un ladrón evita entrar por la puerta, así los religiosos en esta historia y en realidad durante todo el ministerio de Jesús evitaban a Jesús. Y en esta historia lo vemos muy claramente, cómo ellos querían privar a Jesús de tener contacto con sus discípulos, ¿sí? Echándolo del templo, echándolo de lugares donde podía llegar a encontrarse o donde alguien podría escuchar palabra de Dios. Esa era la actitud de los ladrones de aquel tiempo.
Entonces, cuando Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas, lo que Él está diciendo es que Él es el único medio por el cual se puede tener acceso legítimo al reino de Dios. Jesús vino a eso, Jesús vino a predicar el reino de Dios, Jesús vino a hablar de las bondades del reino de Dios, Jesús vino a llevarnos de vuelta al reino de Dios, lugar de donde habíamos salido, de donde habíamos caído a causa de nuestros pecados. Entonces, cuando Jesús dice, yo soy la puerta, está diciendo, soy el único acceso al reino de Dios. Él es la puerta a todas las bendiciones que puedan haber para nosotros en el reino de Dios. No solamente lo manifiesta aquí, en unos capítulos más adelante, el capítulo 14 específicamente, versículo 6, lo vamos a ver también más adelante en algún otro video. Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Otra vez, enfatizando, reafirmando esto de que Jesús es el único acceso al reino de Dios, en este caso representado por el redil. Entonces, al ser Jesús la única puerta para las bendiciones que están apartadas para vos, para mí, en el reino de Dios, aquí voy terminando con estas enseñanzas, con estas aplicaciones prácticas. En primer lugar, lo que Jesús está queriendo decir en este relato es que la puerta da a las ovejas acceso al redil, es decir, solamente se entra al reino de Dios por la puerta, y esa puerta es Jesús. No hay otra forma de entrar al reino de Dios. ¿Con esto qué quiero decirte? Quiero decirte que si alguien en algún momento te ofrece las bendiciones del reino de Dios, pero sin pasar por Jesús, por favor no le creas. Te está mintiendo. Ese tiene característica de ladrón, quizás inclusive de salteador. Primera lección. La segunda lección que Jesús nos deja aquí es que la puerta también da a las ovejas salida al exterior, es decir, aquellas que ya ingresaron al redil, aquellas que ya disfrutan de las bendiciones del reino de Dios, pueden salir a lugares seguros solamente por la puerta, que es otra vez Jesús, ¿sí? Entonces, la segunda lección que nos enseña esta historia es que una vez que salimos al mundo, es decir, una vez que vamos a esos lugares quizás inseguros, esos lugares que nos producen duda o situaciones o circunstancias, la única forma de salir hacia ellos de manera segura es a través de Jesús. Segunda lección. Y la tercera lección no es menos importante. Creo que tiene mucha importancia y sobre todo en el contexto en el cual Jesús se presenta. Porque la tercera lección es la siguiente. La puerta da al pastor acceso hacia las ovejas. A ver, déjenme explicar. Esas ovejas que están dentro del redil, generalmente, según las ideas de Dios, según los designios de Dios, son pastoreadas por hombres y mujeres, líderes. No quiero decir líderes religiosos, prefiero decir líderes espirituales. Hombres y mujeres comunes y corrientes, pero a quienes Dios llamó especialmente para que pastoreen a sus ovejas. Esos líderes son llamados pastores también en la Biblia. Dios los llama pastores. Pero cuando son verdaderos pastores, solamente entrarán a través de la puerta que es Jesús. Es decir, si alguien se presenta como pastor de tu vida, como el líder espiritual de tu vida, pero no entra a través de Jesús, no se presenta haciendo las obras de Jesús, no le hagas caso, te está mintiendo. Es uno de los ladrones, es uno de los salteadores y lamentablemente vas a terminar engañado. Estas tres lecciones nos deja Jesús en esta historia para que lo podamos conocer un poco más. Concluyo entonces con esto. Cuando Jesús dice que el que por mí entrare será salvo, Él está uniendo la salvación y la vida abundante en ese mismo pasaje. De hecho, en el versículo siguiente Él lo deja bien en claro. Y no es la única vez en que Jesús relaciona salvación con la vida abundante, con la vida, esa vida plena, ¿no? Que es la que Dios quiere que vos y yo tengamos. Por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículos 16 y 17, dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, obviamente Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Un poco más adelante, en el mismo capítulo 10 que recién les leí, pero en el versículo 28, otra vez Jesús habla y dice, yo les doy vida eterna
y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Así que la intención final de Jesús es que vos y yo tengamos vida plena, vida en abundancia. Pero esa vida tiene una sola entrada, esa vida tiene un solo acceso, esa vida solamente puede ser alcanzada a través de Jesucristo. Así que en esta tercera presentación de Jesús, Él nos deja bien en claro que la única forma de que seamos bendecidos, con toda esa bendición que está en el cielo, apartada para vos y para mí, es a través de Jesucristo. Nadie más te puede acercar una bendición del Padre Celestial que no sea Jesucristo mismo. Cualquier representante suyo deberá hacerlo en el nombre de Jesús. Nadie puede presentarse diciendo, bueno, yo traigo bendiciones del cielo, si no lo hace a través de Jesucristo. Jesús es la puerta. En esta obra quiero invitarte a que entres por esa puerta. Quiero terminar este momentito orando con vos, aún ayudándote si es que no sabes cómo hacerlo, pero para que a través de esta oración estés bien seguro de que estás entrando por la puerta adecuada a las bendiciones del reino. Todos estamos anhelando esas bendiciones. Hoy, en los tiempos que vivimos, más que nunca queremos que Dios nos bendiga, pero tenemos que saber que para entrar a las bendiciones del reino de Dios solo hay una puerta y esa puerta es Jesucristo. Así que ahí donde estás, si te parece, cerrá tus ojos y vamos a orar juntos. Y quiero que repitas esta oración. Simplemente es una oración sencilla, no es una fórmula hecha. En realidad lo podrías orar como vos quieras, pero déjame que te ayude en este momento, ya que este es un bloque que se trata de hacerte conocer a Jesús. Probablemente lo estás conociendo recién ahora, desde hace muy poco tiempo. Déjame que te ayude en esta oración. Con tus ojos cerrados decía así: Padre Celestial, yo entiendo que Jesús es la única puerta para entrar a tu reino. Hoy te pido que mis ojos sean abiertos para ver esa única puerta y que si hay otras ofertas, mis ojos no se distraigan con esas ofertas, sino que simplemente camine detrás de Jesús. Yo quiero entrar a tu reino por Jesucristo. Yo quiero aún salir a encontrar pastos frescos a través de Jesucristo. Y yo quiero que si alguien se acerca a mí para ayudarme, que lo haga en el nombre de Jesucristo. Yo rechazo todo aquello que no venga de parte de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga mucho y que tengas en tu corazón siempre la plena certeza de que Jesucristo te está conduciendo a lugares bien seguros, al redil de Dios, donde vas a estar guardado, vas a estar fortalecido, vas a estar protegido y nadie podrá tocarte. Él lo prometió y espero que lo creas. Dios te bendiga.